Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Nos escuchan? Veo en el chat que alguien ya está escribiendo. Ana Lucía, bienvenida, gracias. ¿Ya nos escuchas? Perfecto, muy bien. Muy buenas tardes tengan todos. Sabemos que es un horario un poquito temprano para México, tal vez, y muchos nos están conectando desde su computadora en su horario de comida. Otros están en Europa ya casi a punto de irse a dormir, pero bueno, queríamos encontrar un horario que fuera lo más conveniente para todos. Esperemos unos 5 minutos para que tengamos a la audiencia conectada y que puedan saber que ya vamos a comenzar. Por ahora les comento, yo soy Carla García, soy ex becaria de la Unión Europea. Tuve la fortuna de hacer una maestría gracias al programa de Erasmus Mundus en Europa, y mi maestría fue pues en estudios europeos justamente, y hoy tengo el placer de estar aquí con Paolo, que ya en unos momentos más presentaré formalmente. Paolo Caridi, bueno, ha estado en varios puestos en la Unión Europea y nos tiene una presentación muy interesante de lo que es la relación bilateral Unión Europea-México, sobre todo en el ámbito comercial. Entonces, por ahora quisiera yo saber quiénes son las personas que están conectadas con nosotros. Favor de escribir su nombre y desde dónde están conectadas para poderles hacer mención y saber desde dónde nos visitan. Veo ahí a alguien que nos está escribiendo. Recibimos sus mensajes, no se preocupen, queremos nada más asegurarnos que todos nos ven y nos escuchan. Tenemos a Marcela, claro, de México. Bienvenida, Marce. Ana Lucía, ¿nos puedes decir de dónde nos visitas? O bueno, de dónde te conectas más bien. Nos dicen que se escucha un poquito bajito. Bueno, voy a tratar de hablar un poco más fuerte para que no se distorsione la voz, ¿va? Ok, muy bien. Bueno, tenemos personas de varios lugares. Tenemos de Puebla, de Querétaro. Muy bien, bienvenidos. Gracias por conectarse esta tarde. Tenemos también, ok, de la Universidad Veracruzana. Muy bien. Les comento que tenemos dos presentaciones, entonces ustedes podrán ver los comentarios de algunos de sus compañeros y los de otros no, porque ya vienen en privado, pero yo puedo leerlos a todos ustedes para que escuchen bien de dónde están. Muy bien. Saludos Aide desde México, de la UNAM. Perfecto, bienvenida, gracias. Víctor Flores, director de Relaciones Internacionales, representando el estado de Guerrero en la Ciudad de México. Perfecto, bienvenido, muchas gracias. ¿Tenemos más? Ok, vienen varias universidades, muchas gracias. Perfecto, bueno, pues entonces les comento que estoy aquí y tengo el gusto de estar a un lado compartiendo mesa con Paolo Caridi, que es el jefe de la sección económica y comercial de la delegación de la Unión Europea aquí en México. Gracias, Paolo, por estar aquí. Él es licenciado en Economía y Comercio por la Universidad de Génova, Italia. Cuenta también con estudios de maestría en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por el Instituto de Ciencias o Estudios Políticos, perdón, de Sciences Po, que es de París, Francia. También a lo largo de más de 20 años de trayectoria en la Comisión Europea ha fungido como administrador en la Unidad de Cuentas Nacionales del Eurostat. Ha sido, administrador de la Unidad de Servicios e Inversiones de la Dirección General por el Comercio, DJ Trade. También ha sido responsable de investigación en el Servicio Antidoping de la Comisión Europea y coordinador de política de la Dirección General por Acción Climática, la DJ Clima. Asimismo, entre sus experiencias en el ámbito diplomático se destacan haber fungido como jefe de la sección económica y comercial de la delegación de la Unión Europea ante Corea del Sur y como primer secretario en la sección económica y comercial de la delegación de la Unión Europea ante Japón también. Pues bienvenido, Paolo, y muchas gracias, es un honor tenerte aquí
y pues le cedo la palabra para que todos podamos escuchar este tema tan interesante que nos va a platicar hoy. Sí, muchísimas gracias por la introducción. Y quería añadir solo un elemento que yo fui involucrado directamente en el último año de la negociación del acuerdo, de la renovación del acuerdo entre México y la Unión Europea. Entonces, tengo un poco de experiencia directa también de cómo se desarrollaron las negociaciones. Hoy mi presentación se enfocará esencialmente en dos elementos. De un lado, presentar por qué se renegoció una modernización del acuerdo y después presentar los diferentes aspectos de la negociación, parte un poco más técnica quizás, intentaré hacerlo lo menos aburrido posible. Pero antes de eso, explicar un poco cuáles son las relaciones. Primero, tenemos un acuerdo que se llamemos generalmente acuerdo global. El nombre completo es Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, que se terminó de negociar hasta más de 20 años, en 1997, entró en vigor en 2000. Es un acuerdo que, como el nombre muy largo lo indica, cubre varios aspectos de nuestras relaciones, pero hoy, en cuanto yo, incluido, soy responsable de la parte económica y comercial, me enfocaré más en la parte comercial y voy a llamar el acuerdo o acuerdo de libre comercio, dependiendo un poco, TLC. Primero, la negociación del nuevo acuerdo fue una decisión común de México y la Unión Europea. Es decir, que hasta 2 años, en 2016, nos dimos cuenta que el acuerdo tenía ya 20 años y que necesitaba cambios. ¿Por qué necesitaba cambios? Muchas razones. Hay unas razones institucionales. La Unión Europea pasó de 15 a 28 Estados miembros. También razones económicas. México cambió mucho en los últimos 20 años, tuvo un desarrollo espectacular y no solo eso, sino que desde el punto de vista institucional se abrió mucho más al comercio internacional. Entonces, esos son los temas más institucionales. También hay temas más prácticos, es decir, que hasta 20 años, cuando se terminó eso, no hubiéramos podido hacer un webinar como lo estamos haciendo hoy, nadie tenía smartphone, era un mundo bastante diferente. Las aduanas hacían todo con papel, de manera muy tradicional, ahora se casi todo electrónicamente. El mundo cambió mucho, esos cambios tenían que estar reflejados también en el acuerdo. Y hay otros temas que son más, más técnicos, porque el mundo cambió mucho, el comercio internacional cambió mucho. En ese tiempo la OMC era todavía el lugar donde se negociaba la mayoría de los acuerdos multilaterales. Desafortunadamente, en los últimos años, la OMC tuvo bastante problema, especialmente como herramienta de negociación de acuerdos, y esa es la razón principal por la cual los acuerdos bilaterales, como lo que tenemos con México, se desarrollaron siempre más. Ahora, primero con mi presentación voy a enseñarle un poco el estado de las relaciones económicas entre la Unión Europea y México con unas cifras. Aquí vemos no, todavía sí. Las exportaciones y importaciones de la Unión Europea a México. Como pueden ver, aquí tenemos exportaciones de la Unión Europea a México, 38.000 millones de euros de productos y también 10.000 millones de euros de servicios. Si miramos del otro lado de lo que México exporta a la Unión Europea, 24.000 millones de euros de productos y 5.000 millones de euros de servicios. Ahora, eso, por supuesto, quiere decir que hay un superávit de la Unión Europea con su exportación a México. Lo que me gustaría comentar sobre eso es que eso nunca fue un problema. Es decir, no fue, contrariamente a lo que pasó con el NAFTA, el tema de tener un déficit o un superávit nunca fue un tema que empujó la necesidad de renegociar. Por lo contrario. México, aunque tenga, como lo comentaba, un déficit con la Unión Europea, nunca consideró eso un problema. Si se miran los insumos, creo que la siguiente lámina muestra un poco qué tipo de producto, que quizás no se puede leer muy bien, pero lo que la Unión Europea exporta esencialmente a México son primero maquinaria.
es decir, productos que van en la industria que después permiten de producir productos que van a otros mercados, puede ser Norteamérica, puede ser incluido volver a la Unión. Muy bien, ahora se ve. Y el segundo son equipos de transportes, la mayoría de coches, pero no solo coches, hay trenes, hay aviones. Si ponemos junto maquinaria y equipo de transporte, es básicamente el 50% de las exportaciones de la Unión Europea. Y después tenemos productos químicos, metales, plásticos, etc. Lo que es también interesante, aunque no tenga una lámina sobre esto, es que si miramos las exportaciones de México a la Unión Europea, los dos primeros productos que se exportan son lo mismo. Es decir, primero maquinaria, segundo equipos de transporte, esencialmente coches. Y también productos químicos son muy importantes. La gran diferencia es esencialmente petróleo que México exporta a la Unión Europea, que nosotros no exportamos. Pero si se excluye eso, básicamente los productos que se importan y se exportan entre los dos socios son exactamente lo mismo. Ahora una palabra, ¿por qué un nuevo acuerdo? Ya mencioné que el acuerdo precedente fue muy exitoso. Una multiplicación del comercio de 2 veces y medio, o 250%, pero tenemos, como lo comentaba ya, adaptarnos a una economía en evolución, cubrir la parte de comercio que no se cubría en temas de liberalización arancelaria del acuerdo precedente. Ahora vamos a ver un poco de qué se habla. Primero, alimentos y bebidas. En el acuerdo precedente o existente, habían todavía aranceles sobre, no todos, pero sobre una gran cantidad de productos agrícolas o productos, la precedente todavía, gracias, transformados. Aquí lo que se logró es liberalizar casi completamente el comercio de productos agrícolas como aves, huevos, carnes, frutas, verduras, todo eso, y también los productos transformados, chocolate, café, galletas, todo esto. Eso se liberalizó casi completamente el mercado. Eso va a crear, por supuesto, nuevas oportunidades comerciales de ambos lados, por supuesto, pero especialmente México hasta ahora exportó bastante pocos productos agrícolas frescos y creemos que eso va a crear oportunidades. Segundo, productos industriales. Aquí ya había una liberalización casi total con el acuerdo precedente a nivel arancelario. Y eso se mantiene. Eso también me gusta comentar un poco y hacer una comparación con lo que pasó con el acuerdo de Norteamérica. Es decir, que México y la Unión Europea estaban de acuerdo que el tema de la modernización no era de ser más proteccionista, por lo contrario, era de ser más abiertos al comercio. Entonces, ningún arancel ha subido y vamos a verlo después, ninguna regla de origen se ha volvido más complicada. Primero, mantenimos el acceso libre de aranceles para todos los productos industriales. También se facilita el cumplimiento de requisito técnico sobre la producción, es decir, México y la Unión Europea se compromete a utilizar estándares internacionales para su producto para que sea fácil para los dos socios cumplir con las reglas nacionales porque son las mismas que las internacionales. Controles más sencillos, información más fácil en temas de reglamento técnico y último importante, procedimiento aduanero más sencillos. Eso es una queja que en mi año más o menos en México he oído muy frecuente, es que el procedimiento aduanero son más pesados, son demasiado pesados de los dos lados, no solo de México, también en la Unión Europea. Y todo eso se va a simplificar grandemente, se va a volver de manera casi completamente, si no completamente electrónica. Eso va también a facilitar el acceso al mercado. Tema de servicios. Los servicios estaban cubiertos muy poco en el acuerdo. Eso era el reflejo de la situación, diría, económica e institucional, especialmente de México en los años 90, cuando tomamos telecomunicaciones o servicios financieros, estaban casi completamente cerrados a inversiones extranjeras y a abertura también de servicios. Ahora el mundo cambió mucho en dos sentidos. De un lado, México se abrió, entonces si se mira ahora el sector financiero, hay muchísimos bancos y seguros que son extranjeros. México ya decidió de abrirse de manera autónoma. Y lo que para nosotros era importante es que eso sea también
incluido en el acuerdo porque se mantenga y, si posible, se aprofundizca todavía más. El tema aquí, es decir, mejor acceso o seguridad de acceso. Hay temas, como lo decía, telecomunicaciones, servicios financieros que ya estaban abiertos, donde simplemente se garantiza la certidumbre jurídica, pero hay temas como transporte marítimo, por ejemplo, o servicios medioambientales que se abren más. ¿No? Hay eso. Igualdad de trato, muy importante. México se compromete a tratar las empresas europeas de la misma manera que las empresas mexicanas y, por supuesto, recíprocamente en la Unión Europea. Y también mayor previsibilidad, como lo comentaba, en temas de certidumbre jurídica. La siguiente. Eso también un tema muy importante, contratación pública, no estaban cubiertas en el acuerdo precedente y incluido México no tiene compromiso a nivel multilateral en OMC de apertura de contratación pública. Eso no quiere decir que México no sea, de hecho, ya abierto a contratación pública. Hay muchas contratación pública que se abren de manera internacional, incluido las empresas europeas tuvieron bastante éxito en esa contrataciones públicas. Pero aquí también hay básicamente el tema de certidumbre también, es decir, que se garantiza ese acceso de las empresas de la Unión Europea a las licitaciones a nivel federal. Y también un proceso más transparente, más claro, que facilite el acceso no solo a las muy, muy grandes empresas, que de todas maneras consiguen navegar en las complexitud de los sistemas, pero sí, también para empresas más medianas. Y último punto importante es que México y la Unión Europea también, pero para México es la primera vez, se comprometió también a abrir el mercado de compras públicas, no solo a nivel federal, sino a nivel de las entidades federativas. Eso es un proceso que va a empezar y en el cual contamos muchísimo y es extremadamente importante para nosotros. Propiedad intelectual, aquí hay dos partes. Hay una parte que llamaría clásica, aunque sea extremadamente importante, es todo el tema de la protección de derechos de autor, marcas, diseños industriales, patentes. Son los temas clásicos de la propiedad industrial. Aquí el acuerdo con la Unión Europea es un acuerdo muy avanzado, pero diría no cambia mucho si se compara con el acuerdo con Estados Unidos o en el acuerdo Asia-Pacífico, son bastante similares. Lo que es para nosotros el elemento muy importante es la protección de indicaciones geográficas. Esos son productos que tienen tienen su especificidad de ser producidos en un lugar específico. Hablamos mucho de vinos y bebidas espirituosas, quesos, embutidos, esencialmente son productos de estos tipos. Hay 340 de esos productos que México se compromete a proteger en su mercado nacional, a proteger como indicación geográfica. Y de otro lado, la Unión Europea también se compromete a proteger indicaciones geográficas mexicanas o denominación de origen, como se llaman generalmente, en el mercado europeo. Hay unas, por supuesto, muy icónicas como el tequila o el mezcal, que ya tienen mucho éxito. Hay también productos que todavía se exportan poco, no sé, el mango de Atulfo o el chile de la península de Yucatán, el chile habanero de la península de Yucatán, que van a ser protegidos, que todavía tiene un mercado bastante pequeño, pero donde estamos seguros que el hecho de tener una protección de su nombre va a ayudar muchísimo también a la comercialización. Por supuesto, mencioné que en cuanto el acuerdo precedente se hizo, el comercio digital básicamente no existía. En 97, si me acuerdo bien, es el año que tuvo por la primera vez acceso a email en mi oficina. Y no estaba tan mal. Hay mucha gente que empezó un poco más tarde. El comercio digital no existía, básicamente. Entonces era indispensable añadir un capítulo. ¿Qué hace este capítulo? Primero, hace claro que no se van a crear barreras adicionales o barreras de cualquier tipo al comercio digital. Es decir, se mantiene la libertad del comercio en línea. También, pero, tener una protección para los consumidores, eso es igualmente importante, en tema de fraude, en tema de sistemas de pagos y normas también de ciberseguridad para que las empresas puedan operar en línea y los consumidores, por supuesto, puedan operar con toda seguridad en cuanto decidan de hacer transacciones digitales.
El otro elemento que también es nuevo, es decir, la Unión Europea como México ya lo tienen en otros acuerdos, pero no estaba en el acuerdo del 2000, es un capítulo de pequeña empresa. Eso es muy importante para nosotros porque de vez en cuando hay críticas diciendo que los acuerdos de libre comercio son solamente favorables para las grandes empresas. De hecho, hay un lado de verdad en eso, no es completamente verdadero que las grandes empresas consiguen hacer comercio de toda manera. Y para nosotros es muy importante que las empresas pequeñas y medianas, incluido las muy pequeñas, aprovechen del acuerdo. Aquí, básicamente, se crea una base de datos en la cual las empresas pueden encontrar fácilmente todos los requisitos técnicos, también unas indicaciones en tema de tamaño de mercado o de preferencia de consumidores para que sea más fácil darse cuenta si hay un mercado potencial para esa empresa y también vamos a facilitar el contacto entre pequeñas y medianas empresas europeas y mexicanas para que trabajen juntos. Siguiente tema que es aquí también nuevo o no cubierto para el acuerdo precedente y sumamente importante también, es el tema de que nosotros llamamos desarrollo sustentable, que cubre esencialmente dos temas: protección del medio ambiente, protección de los derechos laborales. Y aquí no se crean obligaciones específicas, sino se hace referencia a las diferentes convenciones o tratados internacionales que ya existan. Si tomamos el tema de medio ambiente y todo el tema de cambio climático, por ejemplo, donde se menciona explícitamente el Acuerdo de París y el compromiso de respetar el Acuerdo de París y de implementarlo. Misma cosa en temas de derechos laborales, donde básicamente las dos partes se comprometen a firmar y ratificar las convenciones internacionales de la Organización Mundial del Trabajo. Un tema muy importante, falta solo una del lado mexicano, del lado europeo la tenemos todos, pero el tema no es solo de firmar y ratificar, vamos también a crear comité que cada año van a seguir la implementación, que sea en tema medioambiental, que sea en tema laboral. Eso es algo de muy importante para que no permita básicamente no solo de estar seguros que estos compromisos se realicen de verdad. Último tema de modernización, o casi, la lucha contra la corrupción. Esa es para nosotros la primera vez que se incluye un capítulo específico de lucha contra la corrupción. Aquí en general siempre digo, no es porque es México que es la primera vez. Primero hay corrupción en cualquier país del mundo y tenemos acuerdo con países que por seguro tienen problemas enormes de corrupción. Pero hasta ahora no se incluye un capítulo específico. Habían de vez en cuando en cuanto se hable, por ejemplo, de compras públicas, se habla de corrupción, pero eso es más importante porque básicamente hay medidas para combatir el lavado de dinero a través esencialmente de la identificación clara de quién hay detrás de cualquier transacción financiera. Y también, por supuesto, la cosa muy importante es que se cubre no solo el sector público, sino también el sector privado. Y aquí también se crea un comité, como por los otros temas, que va a seguir el avance en este tema. Inversiones, tema también muy importante. Para lo que siguieron un poco el saga de nuestro acuerdo con Canadá, por ejemplo, el tema de protección de inversiones fue uno de los temas muy complicados. En Europa desde años ahora hay una parte muy grande de la sociedad civil que nos dice que la protección de inversión a través de sistemas de reglamento de controversias basado en básicamente paneles privados es un sistema que no es democrático, que no es transparente, que no es confiable. Desde unos años hemos cambiado en nuestro sistema de inversión, de protección de inversión, estableciendo normas de protección de inversiones, sí, porque eso es importante, pero también un trato justo de parte de la administración. ¿Qué quiere decir? Se crea básicamente un sistema casi judicial con jueces que están nombrados para unos años, es una corte permanente, hay la posibilidad también de un segundo nivel de juicio, es decir, aquí también, y transparencia de los procedimientos. Es un sistema que, en nuestra opinión, permite de un lado, de mantener una protección
de las inversiones extranjeras, que sí es importante, pero de otro lado de permitir también a la sociedad civil y al gobierno del país, por supuesto, de tener una visión completamente clara, transparente y lo más ecua posible de lo que pasa en este tema. Eso es algo que ya conseguimos con Canadá, fue la primera vez que no creó unos problemitos, pero ahora es una cláusula estándar en todos nuestros acuerdos. Yo voy a parar aquí, hay muchos detalles más en el link que se ve en sus pantallas y estoy aquí para cualquier pregunta. Muchas gracias, Paolo. Bueno, pues muchas gracias a todos los que están ahora aquí. Ya tenemos algunas preguntas que nos han llegado de la audiencia durante la presentación de Paolo. Muy buena, por cierto, por aclararnos todos los temas que no habíamos previsto, pues, o no conocíamos. Tenemos preguntas desde el panel. Y dice, ¿por qué no incentivan la exportación de transportes para el transporte público, especialmente autobuses, y no solamente coches? Sí, la verdad es que hablando de equipo de transporte, siempre se habla de coche. La verdad es que se exportan también buses. Hay menos, del lado de la Unión Europea a México, hay inversiones también. Hay como mínimo 3 marcas, quizás más, pero Volvo, Scania y Daimler seguramente, que producen de hecho buses aquí en México con estándar europeo en tema de contaminación. Sé que hay también unos proyectos de bus eléctricos, que hay unas ciudades de México, incluido la Ciudad de México mismo, que está pensando en la electrificación parcial de la flota de autobuses, y allí también es un tema que nos interesa muchísimo porque combina, por supuesto, la posibilidad de negocio y también el cuidado del medio ambiente, la contaminación urbana, que son temas que se están cubiertos también en el acuerdo, sino que es más en la parte política y que son prioridades para México como por la Unión Europea. Muchas gracias. Esta fue pregunta de Erika Durán, que se conectó de hecho desde Países Bajos, Holanda. Muy bien, y es de Guadalajara. Tenemos otra y dice, de México, hablando de propiedad intelectual, ¿hace falta facilitar la importancia la importación de la Unión Europea de tequila 100% agave de buena calidad? Aquí hay diría que es un tema que no es solo un tema del acuerdo. Es decir, el acuerdo crea un marco jurídico. Después, las empresas y los consumidores deciden qué quieren importar. Para nosotros, el tequila será protegido como una marca, como una indicación geográfica, es decir, una denominación de origen, va a tener el mismo nivel de protección en la Unión Europea que en México. Es decir, no vamos a encontrar tequila europeo o tequila americano o no sé qué. Eso está muy claro. En cuanto sea tequila 100% de agave o tequila que no es 100% de agave, eso es un tema de legislación mexicana. La verdad, pero, es que mi impresión es que en el mercado europeo la imagen y el mercado del tequila cambió muchísimo en los últimos 10 años. Es decir, se pasó de una bebida relativamente barata para un consumo de jóvenes a un consumo mucho más sofisticado de tequilas de alta calidad, por supuesto, mucho más de 100% de agave también. Me parece que el mercado ya está siguiendo esta dirección. En mi opinión muy personal es que es la dirección correcta, porque si se quiere exportar a la Unión Europea, es un mercado sofisticado, es un mercado de margen más que de volumen. Entonces me parece que exportar productos de alta calidad sea la mejor oportunidad comercial. Muchas gracias. Ahora tenemos a Paloma Castro de Cuernavaca y nos pregunta cómo se abordó el tema energético de la modernización del acuerdo. Sí, el tema de energía es un poco como los demás temas de servicio e inversiones que mencioné, como telecomunicación, como servicio financiero. En energía es más o menos lo mismo. Es decir, el acuerdo precedente no cubría por nada el tema energético, porque en ese tiempo México había un monopolista, básicamente, en el tema energético, con Pemex y con CFE para la parte eléctrica. Ahora, México ya decidió de empezar una liberalización del mercado energético y básicamente lo que está refletido en el acuerdo, en el TLC,
es esta liberalización a la cual México se compromete siguiendo esta liberalización y no volver atrás. Entonces hay un capítulo específico, sí, en este tema. También tenemos a Iván Ulises Kentros, que nos escribe desde Estonia, Tartu, Estonia. Dice, se espera que gracias al nuevo acuerdo incrementará la exportación de productos agrícolas mexicanos. Sí, eso creo que es seguro, es decir, que la Unión Europea, al final de los años 90, cuando se negoció eso, tenía todavía protecciones bastante fuertes de su mercado a través de aranceles. En el nuevo acuerdo, estos aranceles bajan casi todos a cero, es decir, las oportunidades se van a crear, muchas, en tema de producto fresco, en tema de producto transformado, en tema de bebida alcohólica. Yo estoy convencido que México tiene un potencial enorme de exportación, especialmente me parece en productos de gama alta, en tema de orgánico, en tema de denominación de origen, en tema de comercio eco. Me parece que en todos esos temas, si México va a desarrollar más productos de este tipo, creo que van a encontrar un mercado europeo muy, muy receptivo y creo que México tiene un potencial enorme en esos temas. Pensamos, no sé, a café de Chiapas, a cosas así. Todos los temas de denominación de origen son extremadamente importantes. Tenemos un ejemplo con el café de Colombia, que desde que creó su denominación de origen, tuvo un éxito increíble en Europa y yo creo que México puede aprovechar de cosas similares. Café, por supuesto, cacao, por supuesto, vainilla, por supuesto, pero hay mucho, mucho más. Otra pregunta es de Natalia López de La Salle. Si se pudieran resumir las 3 principales novedades o cambios en materia comercial de este acuerdo en comparación con el acuerdo anterior, ¿cuáles serían? Primero, la liberalización a nivel arancelario del tema agrícola, ya lo he cubierto. Creo que el segundo tema importante es una cobertura mucho mejor en tema de servicios y inversiones, que estaban casi completamente excluidas en el acuerdo precedente. Y el tercero es el enfoque sobre lo que nosotros llamamos los comercio y valores, es decir, todo el tema de comercio y tema laboral, comercio y medio ambiente, comercio y corrupción, todos esos temas que en la visión un poco más tradicional del comercio que se tenía en los años 90 no estaban incluidos en un acuerdo y ahora están explícitamente cubiertos para el acuerdo. Esperemos que vayamos contestando sus preguntas, si no en el chat pueden seguir preguntando más. También tenemos una pregunta de Ana Lucía, dice, felicidades por la presentación, gracias. ¿Pudieran profundizar un poco sobre los apoyos y nuevas oportunidades de negocio que tendrán las pequeñas empresas mexicanas? Sí, eso es un tema que se va a desarrollar en cuanto el acuerdo entre en vigor. Ojalá en un año más o menos. Pero la idea para nosotros es bastante clara. De un lado tenemos un marco jurídico, que es eso que ya comentaba, de facilitar la búsqueda de información y la búsqueda de socios de los dos lados. Eso se va a hacer esencialmente a través de herramientas electrónicas que vamos a crear. Una herramienta ya existe. En Europa tenemos un sistema que se llama Trade Help Desk, que ya ahora permite de encontrar mucha información, pero vamos a crear algo de todavía más sencillo para que lo utilice la pymes. Tenemos también, pero eso no es un tema necesariamente del acuerdo en cuanto tal, pero ya tenemos unos programas de facilitación de comercio para la pequeña y mediana empresas. De los dos lados tenemos un programa que se llama Alinvest, que no es solo para México, sino para toda la América Latina, que aquí facilita esencialmente el business matching, o sea, encontrar socios de los dos lados, que sea para comercializar producto, que sea para hacer inversión conjuntas. Y de otro lado tenemos también programas de la Unión Europea que facilitan también el acceso al mercado de México o de América Latina, porque son programas regionales que ya existen. Pero con el acuerdo seguro vamos a profundizar mucho más eso. Como en otro tema aquí también vamos a crear un comité, es decir, que cada año vamos a juntarnos con la Secretaría de Economía y ver cómo funciona el acuerdo para la pequeña y las medianas empresas y vamos a consultar también las asociaciones de categoría de pequeña y mediana empresa para ver
¿qué más podemos hacer? Es decir, no solo se crea un marco jurídico ahora, sino hay un proceso dinámico que va también a permitir de aprender y de mejorar lo que hacemos. Es un tema extremadamente importante para nosotros, como lo comenté, no solo en tema comercial, sino en tema de empleo, porque las empresas pequeñas y medianas en la Unión Europea representan, en México también, representan la gran mayoría de los empleados y tienen un potencial de crecimiento comercial que nos parece todavía más grande que las grandes empresas. Gracias. Tenemos otra pregunta de Humberto Acosta de Bélgica, se conectó. ¿Cómo se puede dar visibilidad al acuerdo global en el marco de la negociación del acuerdo comercial de México con Estados Unidos? Eso es un tema, aunque me parece que si escribe de la Unión Europea, es un tema, por supuesto, en México. Es decir, que en la Unión Europea creo que el acuerdo con México tenga bastante visibilidad. En México es un poco más complicado. México, 80% de su comercio va con Estados Unidos. Entonces, el acuerdo con Norteamérica es sumamente importante y también se ve en la prensa, en todos los medios de comunicación. Por supuesto, tiene una visibilidad mucho mejor. Es nuestra tarea de hacer eventos como hoy. La semana pasada, no, esta semana fui en Guadalajara yo, el embajador irá a León muy temprano, estamos viajando un poco en toda la República para intentar de hacer comunicación, lo hacemos con webinar, lo hacemos aquí en la Ciudad de México, por supuesto, para intentar de crear un conocimiento lo más largo posible. Contamos también, yo creo, en la ayuda de los Estados miembros de la Unión Europea, individualmente, que pueden también hacer esta tarea y vamos a tener también herramientas un poco más estructuradas, entonces aquí, no ahora, pero en unos meses, en cuanto se acerque la entrada en vigor, vamos a hacer todo un tema de comunicación, que sea en Internet, que sea a través de seminario. Yo creo que eso vamos a hacerlo junto con el gobierno mexicano, en particular con la Secretaría de Economía, para que se aproveche lo más posible el acuerdo para todos. Muy bien, tenemos otra que dice Paloma Castro, en materia de solución de controversias comerciales, ¿cuál considera que es la principal mejora dentro de la modernización del acuerdo? Bueno, primero es en todos los temas de solución de controversias que sean Estado a Estado, que sean temas como de antidumping, que fue muy crítico en el acuerdo con Norteamérica. Entre México y la Unión Europea no tuvimos ningún problema. Es decir, que los dos estábamos de acuerdo para tener sistemas de solución de controversias más ágiles, pero también más transparentes. Y no fue de verdad un tema. La gran modernización, que fue un poco más difícil, es lo que ya comentaba, la solución de controversia entre estados y empresas, ISDS en inglés, que así que eso fue más complicado porque México no estaba todavía acostumbrado a esos sistemas. Es un tema que la Unión Europea creó unos pocos años antes, que como ya lo expliqué, nos parece mucho mejor porque es más transparente, hay dos niveles de juicio, separa claramente los jueces de los abogados, porque en el sistema precedente, en este que todavía existe, con Estados Unidos y con muchos otros, hay la misma persona puede en un caso ser un juez, en un otro caso ser un abogado, entonces eso no va a pasar en nuestro caso. Vamos a tener una transparencia, vamos a publicar todos el trabajo, no solo la conclusión, sino todos los documentos que se producen. Entonces, un sistema mucho mejor. México tuvo unas hesitaciones al inicio porque, por supuesto, todo su acuerdo comercial tenían el sistema tradicional de protección de inversiones, que es el sistema que la Unión Europea inventó, que Alemania inventó en los años 50, pero nos dimos cuenta que ese sistema ya está obsoleto y necesitamos cambiarlo. Tuvo tiempo para explicarlo a México, pero creo que México se convenció que era un sistema mejor, que era un sistema más confiable, que era un sistema mejor para su propia también público, no solo para las empresas, sino para los consumidores en general, para el país, y lo aceptaron y estamos muy felices porque estamos también intentando de cambiar, no solo a nivel bilateral, sino a nivel multilateral, crear un sistema de cortes de protección de inversiones a nivel multilateral, y creo que ahora que México está convertido, nos ayudará muchísimo también en el entorno multilateral.
Tenemos otra de Víctor Flores, representante del estado de Guerrero, pero está aquí en la Ciudad de México, y dice, ¿qué estrategias tendrán por parte de la Unión Europea para trabajar de forma más directa y eficiente con los gobiernos locales? Dice, referente a municipales y estatales. No, eso es un tema muy importante. Por supuesto, México tiene su constitución. Para empezar, el acuerdo está entre México y la Unión Europea. Los estados tienen un papel limitado de punto de vista institucional. Pero, si tomamos el tema de compras públicas, por ejemplo, como ya lo comenté, hay un compromiso de México, es decir, el gobierno federal de México, de hablar con los estados para que se comprometan también a una abertura de mercado. Eso es muy importante, el tema, incluido en temas de lucha contra la corrupción, pero no solo, porque es también una herramienta que permite de ahorrar. Yo recientemente hablé con el gobernador de uno de los estados mexicanos que me decía que desde que se abrieron la contratación pública mucho más, incluido a nivel internacional, se ahorró como un 30% sobre la compra pública. Hablamos de ahorros posibles muy, muy grandes y, por supuesto, de lucha contra la corrupción, que es uno de los temas clave de la nueva administración, de la administración entrante, y yo creo que es un tema muy importante. Otro tema, trabajar con los estados, como lo comentaba, institucionalmente es difícil, pero prácticamente lo estamos ya intentando. Yo personalmente viajé a 4 estados de la República en el último mes, encontrando al gobernador o secretario de Economía, para también ir un poco más en el concreto. Hice viajes también con todos los consejeros comerciales de la Unión Europea para que vean también las oportunidades de inversiones de negocio. Entonces intentamos hacerlo mucho porque, por supuesto, no todo se pasa, afortunadamente, no todo se pasa en la Ciudad de México y vamos a seguir haciendo este trabajo, que es un trabajo, pero diría, no institucional, sino más, un poco más práctico y concreto y seguramente vamos a seguir, no solo a mi nivel, sino a nivel de los embajadores también. Ramiro Quintanilla de Monterrey dice, tengo entendido que las transferencias bancarias entre México y la Unión Europea van siempre vía Estados Unidos, donde algún banco americano saca provecho. En este acuerdo, las nuevas transferencias, las transferencias peso mexicano con euro, ¿serán directas? Eso es un tema que no está cubierto en el tratado. Es verdad que a nosotros nos gustaría muchísimo que México se dedolarice un poco más y que haya esta posibilidad de conversión directa entre el euro y el peso. Eso, que yo lo sepa, todavía no existe, pero es un tema que seguramente vamos a discutir, aunque no sea cubierto directamente para el TLC en cuanto tal. Sergio Linares de Álvarez de la Ciudad de México. A partir del 2019, la clasificación arancelaria se aplicará con 10 dígitos a la importación en México. Y la pregunta es, en los certificados del Telecuem que se reciban, ¿citarán las fracciones arancelarias a 4 dígitos? No, va a ser mucho más, va a ser a 8 o 10 dígitos. Va a depender, por supuesto, porque vamos a tener producto por lo cual ya a nivel 4 todo está liberalizado. Vamos a tener producto para que quizás la liberalización no es total para todo el código a nivel 4. En esos temas vamos a ir a fracciones arancelarias más detalladas. Pero Europa ya trabaja esencialmente con 10 dígitos, entonces el acuerdo en cuanto se publique creo que va a publicar un listado completo a nivel 10 dígitos. Erika, ¿pudieran profundizar más acerca de las medidas que se tomarán para evitar la corrupción en base al acuerdo comercial entre la Unión Europea y México? Aquí es un poco como lo comenté en tema laboral. No vamos a crear nuevas obligaciones, pero lo que sí que se va a hacer, que ya está, es un compromiso de las dos partes de respetar todas las reglas que existen a nivel de la OCDE y a nivel de las Naciones Unidas. Estas reglas, si son bien aplicadas, son más que suficientes para garantizar un nivel de corrupción muy bajo. Entonces, eso es desde el punto de vista institucional, pero como lo comentaba antes, vamos a tener también grupos comitados de trabajo, como mínimo anuales, donde vamos a hablar concretamente también de la implementación y ¿por qué no?, de casos individuales. Es decir, vamos a ver si hay todavía problemas de corrupción de un lado o de otro, porque por supuesto en Europa tenemos nuestros problemas también,
y se va a discutir de cómo a mejorar la cooperación y de cómo bajar la corrupción en estas transacciones o inversiones internacionales. Para nosotros es un tema sumamente importante, incluido porque, como ya lo comentaba, es un tema que es la primera vez que tenemos un capítulo específico de lucha contra la corrupción y para nosotros es extremadamente importante que sea un éxito, que dé resultados concretos para que se pueda en próximos acuerdos con otros socios comerciales también decir, ven, podemos mejorar la lucha contra la corrupción trabajando con un acuerdo de libre comercio. Muy bien, creo que he respondido todas las preguntas muy claro y conciso. Tenemos más preguntas en el panel. Quisiera también invitarlos a aquellos que ya vieron en base a lo que ha contestado ahorita, si tienen alguna otra duda para profundizar en esos temas y si no, para poder continuar nada más con las que ya tenemos registradas. Aquí tenemos una que dice Marcela, ¿cuáles fueron los retos más importantes a negociar en el Telecuem? No fue una negociación extremadamente complicada. Es decir, primero fue una negociación rápida. Logramos terminar la negociación en menos de 2 años. Puede parecer mucho, 2 años, pero para los estándares de negociación de acuerdo internacional, 2 años es rápido. Es muy rápido, de verdad. Por supuesto, la liberalización agrícola. Eso siempre es un tema muy delicado de los dos lados, porque hay productos que se quieren proteger o donde se piensa que para favorecer el desarrollo del campo una liberalización total no sea la cosa mejor. Para nosotros, en este tema de liberalización agrícola, el punto de referencia era el acuerdo de NAFTA. Porque en el Telecán México liberalizó completamente su comercio agrícola y con nosotros no quería liberalizar completamente y eso fue por supuesto un reto. De otro lado, la conclusión fue positiva porque la liberalización por fin es casi total. Otros retos fueron en temas institucionales, reglas de origen, un tema del cual se habló muchísimo con los Estados Unidos porque los Estados Unidos y Canadá querían reglas de origen, especialmente en el tema automotriz, mucho más estrechas que hacen más difícil probar o certificar que un producto califique como producido en la región y pueda aprovechar de los beneficios arancelarios. Para nosotros fue fácil en principio, porque estábamos de acuerdo de facilitar, pero hasta dónde se facilita, eso era por supuesto el tema, que fue un tema, diría un tema clásico de negociación, donde cada parte tiene interés en el producto que no son necesariamente lo mismo, pero no fue muy complicado. El último tema del cual hay más. Por supuesto, en cada capítulo hay puntos delicados, pero el tercer punto que se discutió mucho aquí en México era el tema de la protección de la denominación de origen, indicación geográfica. Eso fue un tema delicado de 2 puntos de vista. Primero, porque Estados Unidos y la Unión Europea tenemos una visión muy distinta en este tema. Es decir, para nosotros las indicaciones geográficas en la denominación de origen no es una herramienta proteccionista, sino que es esencialmente una herramienta de desarrollo del campo. Es decir, en las regiones donde tienen productos con una indicación geográfica, con una denominación de origen, primero pueden vender los campesinos, los productores pueden vender su producto a un precio más alto, porque el mercado quiere certidumbre sobre la verdadera origen del producto. Hay también un sistema de producción que se indica para este producto. Entonces, no solo se sabe de dónde viene, sino se sabe cómo es producido. Ahora, México estaba básicamente de acuerdo con nosotros sobre el principio, pero hay unos productos, en particular el queso manchego, que fue lo más raro, lo más difícil, porque por supuesto el queso, como se llama manchego, para nosotros viene de La Mancha, que es una parte de España, pero México hace queso manchego desde quizás no siglo, pero décadas seguramente. Entonces aquí, en ese tema específico, tendríamos que encontrar una solución pragmática y que va a ser una solución de coexistencia básicamente del queso manchego europeo, español, de La Mancha, y el queso manchego mexicano, en cuanto sea claro que lo que está, las indicaciones que hay en el producto sean suficientemente claras para que el consumidor comprenda lo que está comprando. Es decir,
Si un queso manchego mexicano no puede tener Don Quijote o la bandera española, no puede ser de oveja, porque el queso manchego de España está hecho de ovejas, es un queso de leche de vaca que se llama manchego, que no hace pensar al consumidor que sea un producto español, por fin puede continuar a seguir vendiéndose en México. Muy bien, tenemos otra pregunta. Aleida Hernández de la UNAM dice, ¿cuándo se prevé la firma y cuánto tiempo y en cuánto tiempo estará para que lo aprueben los parlamentos nacionales de la UE? Y también nos preguntan que por qué solo la parte comercial se puede revisar en línea, pero la parte política aún no. Bueno, empiezo para el final, que es la parte más simple. La parte comercial se anunció la conclusión política en abril y publicamos rápidamente, casi inmediatamente, todos los textos. Hay unos textos que todavía no están porque hay todavía detalles técnicos que se están sobre los cuales estamos trabajando, pero la gran mayoría del texto está en línea. La parte política de cooperación todavía no se terminó completamente, esa es la razón por la cual no está, pero estamos muy optimistas que en las próximas semanas se va a terminar las dos partes, de hecho, y que se va a publicar casi todo en línea. Tema de firma y de ratificación es un tema un poco complicado institucionalmente. Para que se pueda firmar, primero necesitamos sí que publicar todos los textos y estar completamente de acuerdo sobre los textos. Trabajemos en inglés, entonces vamos a tener un texto en inglés sobre lo cual México y la Unión Europea estarán completamente de acuerdo. Hay un trabajo también, que no sé cómo se dice en español, se dice de legal scrubbing en inglés, de limpieza jurídica quizás, para asegurarnos que sea un texto que sea jurídicamente sólido. Después nosotros tenemos un reto adicional, es decir, que tenemos 24 idiomas oficiales en la Unión Europea. Necesitamos que traducir el texto en todos los 24 idiomas. No solo traducirlo, sino que expertos jurídicos verifiquen también, porque como todos los textos son oficiales, necesitamos que el texto en croata o en estoniano o en húngaro sea de la misma calidad que el texto inglés y español. Necesitamos también estar de acuerdo entre España y México que el lenguaje en español sea exactamente lo mismo. Que al parecer fue un tema en el acuerdo precedente, tuvo un poco de tiempo. Todo eso toma tiempo. En cuanto, es decir, del momento que vamos a tener un acuerdo completamente finalizado en inglés, que estemos de acuerdo completamente, al día de la firma van a pasar muchos meses. La traducción toma fácilmente entre 3 y 6 meses, la análisis jurídica toma unos meses más y después necesitamos toda la parte para nosotros. Para México es muy simple. El gobierno presenta al Senado el texto en español y ya están. Para nosotros necesitamos primero que la comisión pide la autorización de firmar al Consejo, que envíe el texto, hay tiempos allí también. Todo este proceso toma, yo no sé cuánto va a tomar en el caso concreto de México, en el caso de Japón, que es uno de los últimos acuerdos que hemos firmado, tuvo un poco menos de un año. Entonces es un proceso bastante largo. Después vamos a tener una separación, es decir, que el día de la firma o un mes después del día de la firma va a entrar en vigor toda la parte comercial. ¿Por qué? Porque esa es lo que nosotros llamamos competencia exclusiva de la Unión Europea, es decir, que no necesitamos una ratificación de los Estados miembros individualmente, sino solo del Consejo, donde se representan los Estados miembros, y del Parlamento Europeo. Eso es básicamente toda la parte comercial con la exclusión de inversiones. La otra parte, la parte política de cooperación, al contrario, y la parte de inversiones de la parte comercial, va a necesitar ratificar de todos los parlamentos de los Estados miembros. Allí es muy, muy difícil saber cuánto tiempo va a tomar. Yo, como se comentaba, fui en Corea antes de aquí. En el caso de Corea, fueron 4 años. Y no hubo ningún problema. Ahora vamos a ver, con Canadá el acuerdo ya está firmado, hay unos estados que empezaron a ratificarlo, no me acuerdo cuántos son, pero son procesos largos porque cada país tiene su calendario político, su calendario de su parlamento, entonces es un proceso largo y que puede tomar sin duda años.
Ok, tenemos otra pregunta, bueno, unas cuantas más. Ya estamos por finalizar el webinar, pero aún tenemos preguntas. Jesús Sánchez Gómez de Morelos dice, en el campo del comercio electrónico, ¿hay plataformas contempladas en el acuerdo? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos ya existe Amazon que tiene Marketplace internacional. También pregunta que si se eliminarán aranceles para este tipo de plataformas. Primero, Amazon es una empresa privada, entonces no es una plataforma que el gobierno en cuanto tal pueda crear. No, no vamos a crear plataformas. Hay, por supuesto, muchas empresas europeas y creo unas mexicanas bastante también que hacen venta en línea. El tema no es solo de crear plataformas, se puede hacer a través de plataformas existentes, que sean americanas, que sean de otro origen. Pero no es solo eso, es también venta directa a través de Internet, que me parece que tiene también un potencial muy grande que quizás no se utiliza bastante. La plataforma en cuanto tal no vamos a crearla, lo que vamos a hacer es establecer estas reglas que nos permitan garantizar que el comercio, que sea a través de plataforma, que sea directo, respecte, que sea libre, sí, pero con unas reglas de protección de consumidores y sobre todo de protección del tema de ciberseguridad. Eso me parece que es el tema esencial de comercio electrónico. Muy bien, pues ya tenemos la última pregunta aquí, es de Andrea, para que tomes un poquito de agua y pueda hablar. Andrea de San Luis Potosí nos dice, de acuerdo con los programas que tiene la Unión Europea en apoyo a sus productores del sector agrícola, como por ejemplo el CAP, en su opinión, ¿ve una oportunidad competitiva para México ahora que este sector se está liberalizando más y en este acuerdo? Sí, yo creo que sí. La política agrícola común de la Unión Europea no es, quizá en el pasado tuvo un aspecto proteccionista, pero ahora claramente para nosotros ese aspecto ya no existe. Tenemos un sistema que se enfoca esencialmente en las ayudas a pequeños productores o productores de regiones complicadas como regiones de montaña. Tenemos también una política de calidad, es decir, de ayuda a producción de biológico, orgánico o de producción de denominaciones de origen. Todos esos son temas donde se ayudan. Lo que no hacemos más por nada es precios garantizados. Eso es algo que existía en el pasado, que no existe ahora mismo. Es decir, que el mercado es competitivo, pero es libre. México tiene productos incluido que nosotros no hacemos, ¿no? Todo productos de tipo tropical, donde México está muy fuerte, o podría, me parece, ser mucho más fuerte que no lo es, pero hay productos, yo viviendo aquí en México, cada vez que voy a un mercado me encanta la variedad y la calidad de productos agrícolas que tenéis, me parece que allí hay un mercado claro. Pero no es solo eso. México ahora tiene también una industria agroalimenticia de gran calidad, con una gran diversificación internacional, y allí también creo que hay muy buenas oportunidades. Último es todo el tema que ya mencioné de productos que sean biológicos, que sean de denominación de alta calidad, y allí también México necesita, me parece, si quiere ganar parte del mercado en Europa, trabajar un poco más en esos temas para tener productos de alta calidad que puedan también vender con margen más grande para que los agricultores básicamente ganen más dinero. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Vimos audiencia desde Europa y aquí en México. Muchas gracias a todos. Sus preguntas fueron muy buenas, creo. Y claro que nos pudo ayudar Paolo con toda la información que conoce. Creo que está bastante bien informado, así es que cualquier duda no teman en escribirnos. Ahora estamos por terminar el webinar. Les aparecerá o ya les aparece una pantallita en donde viene una encuesta de qué tal les pareció y los invitamos a la próxima sesión que será en noviembre. Próximamente les mandaremos el link para que se registren. Muchas gracias a todos y bonita tarde.